La vamos a grabar para que el que quiera acceder a esta información después la pueda tener en el e-aula, donde vamos a grabar todas las sesiones y las vamos a subir cada vez. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que revisemos el programa del curso primero y veamos cuestiones de carácter administrativo y ya después entremos un poco en el tema. Entonces, veamos. Compartir. ¿Se ve esta pantalla ahí, esta nueva pantalla? Está cargando, profe. Ah, bueno. Ahí sí. Ya, perfecto. Mira, cuando uno lee la primera parte, dice asignatura teórica perteneciente al eje disciplinar, a través del cual el futuro profesional diseña, déjame borrar aquí, y presenta proyectos de investigación que relacionan los procedimientos de indagación científica con las áreas y líneas temáticas, disciplinar, nuclear y sello de su formación profesional. Aquí queda claro que al final de este curso tú debes presentar un proyecto de investigación. Ya, ese es como el trabajo final. Y durante este curso vamos a ir haciendo el diseño de ese proyecto de investigación. Entonces ustedes ya tienen que ir pensando en un proyecto que lo vamos a ir armando poco a poco a medida que avance el curso. Y en este tema, hoy día vamos a ver cuáles son las áreas y líneas temáticas de la formación profesional. Así que esto viene como anillo al dedo. Pero ya que la complejidad de los ejes, la variedad de las unidades temáticas asociadas a la metodología de investigación son demasiado, esta asignatura se constituye en un espacio donde ustedes van a crear con rigor los procedimientos, generarán alguna innovación y algún cambio, los cuales quedarán definidos cuando ustedes diseñen el problema de investigación. Y aquí vamos a tener que buscar soluciones científicas técnicas, la que van a hacer en un documento escrito. Y también van a hacer una presentación oral, formal, a todos sus compañeros para ir resolviendo este tema. Entonces, la idea es que esta investigación que hagan ustedes puede obedecer básicamente a un proyecto, por lo tanto no es necesario que lo desarrollen este proyecto. En este curso solamente llegamos hasta el área de proyectos, ¿ya? Después probablemente cuando ustedes hagan el curso de síntesis profesional, ahí si quieren aplican este proyecto, que ya con él ya llegan con él hecho ese curso, o hacen otro proyecto, si este no les gusta. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente van a desarrollar una competencia general. Ustedes ya conocen cuando hablamos de competencia, que es evalúa los diferentes procesos y resultados de la actividad física formativa escolar y comunitaria. Es decir, que su proyecto debe estar centrado en la actividad física escolar o en la actividad física comunitaria. ¿Sí? Entonces, no vamos, quizás a alguno de ustedes se le tenga la idea de hacer algo en rendimiento deportivo y no sería problema tampoco. ¿Eh? Analiza los componentes del conocimiento y el método científico, que eso lo vamos a ver hoy día y mañana. Propone problemas científicos en el ámbito de la actividad física formativa escolar y comunitaria. Indaga los elementos que estructuran las hipótesis de investigación y analiza sintetizando datos. Es decir, vamos a aprender a hacer
o seguramente ustedes ya aprendieron en el otro curso de investigación, a desarrollar hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Después vamos a ver qué es lo que queremos de ustedes. Que analicen características de los tipos de conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Eso lo vamos a ver mañana. Propone un problema de investigación y sus objetivos de investigación. Objetivos generales, naturalmente, y objetivos específicos. Propone variables de investigación. Define hipótesis. Presenta los datos de manera científica. ¿Cómo vamos a poner la nota? Aquí, vean este cuadrito. El 4 dice que usted logró hacer eso que ya dijimos. Diseñar un problema, distinguir entre lo científico y lo vulgar, hacer hipótesis, en fin. Pero, ¿cómo llega al 7? Cuando este tiene un nivel de desempeño muy bueno. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a ir poniendo la nota y además la vamos a discutir para que ustedes logren llegar a este punto de destacado, que es mi interés, que lleguen a un nivel destacado. Aquí vamos a poner nota, en algunos casos, cuando hagamos trabajos de grupo, usted le va a poner nota a su compañero, sus compañeros le van a poner nota a usted se va también a autoevaluar en esa parte, en la unidad 1 básicamente, y también pondré nota yo respecto a los resultados que tengan ustedes. ¿Ya? Entonces, en el trabajo final, usted tiene que hacer un proyecto a partir de un problema escolar o comunitario. Este proyecto, vamos a ver cuántas personas son en el grupo para ver si lo hacemos de manera individual o en parejas, porque este es un curso pequeño, ¿ya? Y esto lo tendrán que hacer, presentar en una exposición oral. Es decir, ustedes preparan un PowerPoint y se lo presentan a todo el curso. Prueba teórica, yo creo que no vamos a hacer pruebas teóricas esta vez. ¿Ya? A menos que quieran tener una prueba teórica. Pero no vamos a hacer pruebas. Gracias. ¿Ah? Camila, ¿tú quieres tener pruebas teóricas? No, gracias, profe. No, gracias, ¿para qué? Ya, ¿para qué entonces, no es cierto? Entonces haremos pruebas de ir haciendo resultados de aprendizaje y con eso vamos a ir avanzando. ¿Ya? Voy a volver a la pantalla y voy a hacer una pregunta difícil de resolver. ¿La educación física es una ciencia o no es una ciencia? ¿Qué opina Joaquín? ¿Tienes audio o no? ¿O puedes escribir Sí, por el tengo chat? audio. Ah, perfecto, Joaquín, ¿No gracias. se escucha? Sí, sí, escucho Tengo audio. perfectamente. Joaquín, Ya. ¿la educación física es una ciencia? Mira, la Camila Cueto dice que es una ciencia. ¿Qué opinas tú? Sí, igual es una ciencia. Bien. Camila, ¿qué opinas? ¿La educación física es una ciencia? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ya que ustedes opinan que es una ciencia, la educación física, vamos al origen. ¿Cuándo
algo se constituye en una ciencia. ¿Qué define que sea una ciencia? ¿Qué creen ustedes que define que algo llegue a ser una ciencia? ¿Alguna idea? Algo que tenga como una serie de principios, Hay una serie de principios, es decir, hay una secuencia, leyes. hay algo que las define. Eso que las define es importante que lo sepamos nosotros, para después defender si esto es una ciencia o no es una ciencia frente a otros profesionales. Y les tengo malas noticias. La educación física no es una ciencia. ¿Por qué razón? La educación, la ciencia tiene tres características que son importantes que la convierten en ciencia. Primero, tiene un lenguaje que es propio, que es único. Y en educación física nosotros usamos lenguajes prestados. Por ejemplo, cuando usted habla de bioquímica, ¿qué lenguaje está usando? De la química. Cuando hablamos de biomecánica, ¿qué lenguaje estamos usando? De la física. Cuando hablamos de cálculo en biomecánica, ¿de qué lenguaje estamos usando? De las matemáticas, de la física. Y entonces la educación física los utiliza, pero la educación física no tiene un lenguaje propio. Fíjate que hubo un autor que se llama Pierre Parlevas. ¿Han escuchado hablar de él? Cuando han leído los programas de asignatura escolar y hablan de deportes de colaboración con oposición. Hablan de deportes de autosuperación. Ese es un lenguaje que trató Pierre Parlevas de hacer lo propio para la educación física. Pero ese es un lenguaje prestado de la sociología. Por lo tanto, la educación física no tiene un lenguaje. Después, la educación física tampoco tiene algo que tiene la ciencia, que se llama un objeto de estudio que es propio. ¿Tenemos un objeto propio de estudio que sea propio? Por ejemplo, el ser humano es propio de la educación física. No. Por No. ejemplo, la psicología se apropia de la psiquis del ser humano y de ahí nace la psicología. La sociología tiene un campo de objeto de estudio que es cómo se asocia al ser humano, y ahí está la sociología. Después, ¿me pueden dar ejemplos ustedes de objetos de estudio que sean propios de una ciencia? Por ejemplo, ¿quién estudia el universo, los asteroides, los astros, los planetas? ¿Quién estudia eso? ¿Los astrólogos? Los astrónomos. La Astrólogos. Ah, astrología, astrónomos. la astrología estudia los signos del zodíaco, pero sí, pues, la astronomía, que es una mezcla de astrofísica, de física aplicada, es la que estudia el universo, los planetas, en fin. Después, ¿quién estudia los números? Las fórmulas matemáticas, las estudia las matemáticas. Y su lenguaje es un lenguaje propio.
La química tiene un lenguaje propio. Entonces, ¿la educación física tiene un lenguaje propio? Tampoco tiene un lenguaje propio, tiene un lenguaje prestado. Después tenemos que entender que el tercer componente que constituye una ciencia es que tiene un método de investigación que es propio, un método propio. ¿La educación física tiene un método propio para investigar? Tampoco, porque ocupamos métodos prestados de la sociología, de la psicología, y ahí se van constituyendo nuevas formas de observar al ser humano en movimiento. Y esas son las que nosotros tenemos que conocer. Vamos a buscar una tarea, se la voy a presentar, y después vamos a hacer un pequeñito taller. Voy a compartir pantalla, espérenme un segundo. ¿Ven la pantalla lo que hay? ¿O nos quedamos en la Sí, pantalla? profe. ¿Sí? Bien, aquí vamos a ir. Esto lo van a leer ustedes en algún momento, que yo se los voy a enviar para que avancen. Esperen que mi computador no es muy moderno. Aquí tenemos cuáles son los campos de investigación en las ciencias de la actividad física. Veamos. La fisiología, que a usted tanto le encanta. ¿Te fijas? Pero eso es un campo. Después, la bioquímica. La medicina deportiva, que tiene que ver con rehabilitación y lesiones. La biomecánica. La psicología de la actividad física. Sociología de la actividad física. Antropología. La historia de la actividad física. Filosofía de la actividad física. Profe, Y se debería ver el pedagogía. Word en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Profe, se debería ver el Word en la pantalla, ¿no es cierto? Porque se ve Ah, la, o sea, se ve la pantalla con los iconos nomás, no se abrió el Word. déjame ver. O sea, Espera un nosotros no lo poquito. vemos. Ya vamos Sí, no se ahora. ve, profe. Ahí. ¿Se ve? Sí, ahí sí. Perfecto. ¿Te fijas? Que todas estas son áreas, campos de investigación que nosotros usamos en lo que hoy día se llama ciencias de la actividad física, pero que en realidad son todos prestados, porque la pedagogía en sí misma no es nada más que, y aquí vienen las buenas cosas para ustedes, para que se pongan optimistas, una ciencia aplicada, porque todo esto, psicología de la actividad física, es una ciencia que es la psicología aplicada a la actividad física. Pero la educación física es solo una profesión
que está compuesta por todos estos y seguramente otros campos del saber, a través de los cuales se puede desarrollar investigación, utilizando formas propias que presta la bioquímica, la medicina, la física, etc. Entonces, debemos saber que la educación física es una profesión, y en tanto profesión es una asignatura escolar. Y si ustedes estudian un poquito, se darán cuenta que si esa asignatura escolar no estuviera en los planes de estudios de la educación chilena y de la educación en el mundo, no existiría como profesión. En cambio, la física sigue existiendo como ciencia. La química sigue existiendo como ciencia. La filosofía sigue existiendo como ciencia. Pero la educación física está afirmada en los planes de estudio de los diversos ministerios en el mundo. Entonces, debemos saber que la educación física utiliza la pedagogía, utiliza la didáctica, utiliza la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, la biomecánica, la medicina, la bioquímica, la fisiología, etc. Lo utiliza todos, pero en tanto profesión, no en tanto ciencia. ¿Ya? Esto no debe desalentarnos, ni mucho menos, pero sí debe orientarnos en saber qué somos, dónde estamos y cuál es nuestro rol social, que es muy importante, porque hoy día, por ejemplo, sabemos que la medicina natural de mejor calidad para un conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles es el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico, es decir, sistemático, regulado, ordenado, planificado. Entonces, ¿qué ejercicio deben hacer los niños en preescolar? ¿Cuáles deben hacer en la etapa primaria? ¿Cuáles en la secundaria? ¿Cuáles en la adulta? Y ahí es donde aparecen los expertos que son los profesores de educación física. No solamente deben ser unos promotores de que las personas repitan el ejercicio, sino que además deben educar a las personas para que aprendan cada persona a hacer ellos sus propios ejercicios para toda la vida. Una pequeña tarea que les dejo aquí, que la vamos a revisar en 5 minutos. Déjame dejar de compartir pantalla. Vamos acá. Y veamos, taller. Aquí yo voy a poner ...10 consignas, y usted con lápiz y papel me va a decir a qué sector del conocimiento corresponde el problema planteado. Por ejemplo, número 1, ¿se ve en la pantalla? ¿Lo ven en la pantalla los sectores de investigación en actividad física? Sí, profe. Perfecto. Yo le ayudo con el primero. Ustedes hacen los otros 9. Deportes de contacto y manifestaciones violentas durante las competencias deportivas. ¿A qué sector de la investigación en actividad física corresponde eso?
como área científica. Manifestaciones violentas. ¿Dónde se estudian? ¿Les doy una pista? ¿Psicología? Psicología del deporte. ¿Te fijas? Y ahí aparece del deporte. Bien, excelente. Hagan las otras, por favor, y en 3 minutos les pregunto las respuestas. ¿Ya? Bien, revisemos. Entonces, uno para cada uno, vamos a ir repartiendo acá. La Camila Donoso o la Camila Cueto respondió, la número 1. ¿Quién respondió? Donoso, profe. Donoso, muy bien. Joaquín, la número 2. ¿A qué sector de investigación corresponde ese problema? Velocidad de movimiento y tiempo de reacción en la ejecución de un bloqueo en voleibol. ¿Física? ¿Puede ser? ¿Aló? ¿Sí? A ver, espera, ahí. ¿Física? Física, actividad física? perfecto. Y nosotros, en la carrera, ¿qué es lo más próximo a la física que estudiamos? Biomecánica. La biomecánica. Súper bien, Joaquín. Felicitaciones. Camila Cueto, la número 3. Influencia del entrenamiento en la frecuencia cardíaca de reposo. La fisiología. Perfecto. Muy bien. 4. Influencia de la práctica del ballet clásico en la tendinitis plantar. Camila Donoso. Ahí me pilló, profe. No me acuerdo. Cuando uno se atiende una lesión, normalmente en la medicina. ¿Ya? Y aquí les cuento otra anécdota. Que nosotros cuando tenemos una tendinitis, supongamos que nosotros somos practicantes del ballet clásico y tenemos tendinitis. Para que nos atiendan tenemos que ir donde un traumatólogo. El traumatólogo es un médico. Y el traumatólogo dice lo que tenemos y nos da la receta, y esa receta incluye ejercicios. Y esos ejercicios lo hacen los kinesiólogos. Pero los kinesiólogos no pueden hacer diagnósticos. Mira qué curioso, ¿eh?
por lo menos en la parte médica. Se los cuento como anécdota. 5, Joaquín, estilos de enseñanza y tiempo de calentamiento motor en estudiantes de secundaria. No la hice, la anoté, pero a ver qué se me ocurre. ¿Dónde estudiaron los estilos de enseñanza ustedes? ¿En qué asignatura? No me acuerdo ni el nombre de la asignatura. Se me Ya. viene a la cabeza TIF, pero no tiene nada que ver con la... ¿Cuál se te viene a la cabeza? ¿Cómo se llama el estilo de enseñanza? En varios ramos enseñaron estilo de enseñanza, ya, pero voy a decir. Pedagogía no. Pedagogía es, claro que sí, pues. Eso es, la pedagogía. Bien. La chunté, bien. Bien. No, pero no es que le hayas achuntado, lo que pasa es que No, antes te lo habían la enseñado esto, pero tú no sabías a qué correspondía ni por qué. Entonces ahora tenemos que saber los por qué, los cómo, y en eso estamos. Así que bien, excelente. Señorita Cueto, características antropométricas de los Aymara o Aymara y de los Rapa Nui. Antropometría. ¿Ese también tendría que ver con la fisiología o No. sería otro? No. No, porque aquí no vemos cómo funcionan los sistemas. La antropometría lo que hace es medir al ser humano, lo mide. Y eso es antropología. Ah, ya. Mira qué curioso, pues una cosa tan llena de números y de fórmulas, y lo hace la antropología, porque para saber si son diferentes, bueno, este es un estudio que hicimos nosotros en la Universidad de Playa Ancha, para comparar antropométricamente la cultura Aymara, Rapa Nui y los mapuches. Así que, pero eso corresponde a la antropología. Mira qué curioso. Donoso, de Chile, Camila. Comparación de la actuación de los países socialistas y capitalistas en los Juegos Olímpicos de 1950 a 1976. Sociología. Sociología, claro. Aquí hay dos ciencias que se pueden disputar esta tarea. Una que es la sociología y la otra la historia. Pero bien, muy bien, porque una se puede hacer desde una comparación de números, que lo hace la historia y de hechos, y la otra que tiene que ser desde el socialismo y el capitalismo, que lo haría la sociología. Bien, buena respuesta. Joaquín, tipos de fibras musculares en corredores fondistas y en atletas de salto alto. Fisiología. Fisiología. ¿Ya? Muy bien. Camila Cueto, mantención del nivel de estrés en boxeadores y en nadadores. No sé, profe. ¿Quién mide el estrés? ¿La psicología? Normalmente la psicología, claro. Y también se puede hacer haciendo un estudio bioquímico. ¿Ya? Pero Ya. bien, normalmente en la psicología o a través de algún estudio bioquímico. Pero perfecto, esa es la idea. Camila Donoso, ángulo de despegue y de velocidad de aproximación en una zambullida. Biomecánica. Biomecánica. ¿Se fijan? Estos son los sectores y áreas del conocimiento en investigación de la actividad física que ocupa la educación física, la pedagogía en educación física. Entonces, ahora ya tenemos claro por qué es una ciencia la matemática, la química, la física, lo que se llama una ciencia dura, y por qué es una disciplina científica
la biomecánica, porque la biomecánica es una aplicación de física y de mecánica, y por qué es una disciplina científica la fisiología, que es una aplicación de química y de cómo funcionan los elementos bioquímicos, los estilos de enseñanza, etc. Entonces ahora ya sabemos dónde estamos ubicados y cuál es el rol que le corresponde a la educación física a nivel escolar. Y esa es su profesión y ustedes saben lo que les corresponde. Entonces, para mañana yo voy a subir al aula ahora un material y quiero que lleguen y estudien solo hasta, no vayan más allá, lo que es el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. ¿Ya? Y el miércoles iniciaremos nuestra clase con el tema de conocimiento vulgar y conocimiento científico. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Angeli, Aguilar, ¿cómo estás? Buen día. ¿Tiene, Hola, Angeli, algún problema porque no pudiste entrar más buenos temprano días. para saber Disculpe. yo? ¿Ah? Disculpe, no le escuché. ¿Tuviste algún problema para entrar más temprano o no? Sí, pero no con no para entrar Ah. aquí a la clase, profesor. Algo extra. Ya, perfecto. Bueno, esta clase yo la voy a subir a la aula y también voy a subir el programa y voy a subir el documento que les mostré, el cual estuvimos trabajando, pero quiero que en ese documento lean solo hasta el tema de conocimiento vulgar y conocimiento científico. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Profesor, una consulta. Dígame. Esta clase, no sé si lo habrá explicado al principio, pero esta clase no era a las 11. Eso es lo que yo estaba preguntando, porque mi idea era hacerla o a las 11 o un cuarto para las 10, que para mí es mucho más cómodo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces la idea es hacerla siempre un cuarto para las 10. ¿Ya? Bueno, profesor. Muy bien. Nos vemos entonces el día miércoles, si es que todo va bien, y por favor cuídense mucho. ¿Ya? Un abrazo y que nos vaya muy bien en este curso. Chao, adiós. Profesor, cuídese. Igual. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, adiós. Chao, chao.